principios de vida, principios de vida. Y vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos de la iglesia de Dios, los fundamentos de la iglesia de Dios. Vamos a hablar un poco sobre los principios de vida, fundamentos de la iglesia de Dios. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 1 al 8. Del versículo 1 al 8. Dice las Sagradas Escrituras: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Quiero hacer un pequeño esquema. El pueblo de Israel vivió cerca de 400 años en esclavitud en Egipto. La E es Egipto. Estaban esclavos en Egipto. Ellos estuvieron 430 años en Egipto. Dios les había prometido llevarlos a heredar la tierra prometida. Esa tierra prometida, la tierra prometida, la Canaán terrenal. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es interesante notar que el pueblo encuentra varios obstáculos en el camino. Eso lo vamos a ver más de lleno el día de mañana. Hoy solamente quiero presentarles las pruebas del pueblo de Dios. En primer lugar, la primera prueba que encuentran es al salir de Egipto con el mar rojo. Y antes de entrar a la tierra prometida, también encuentran otra prueba de agua, el cruce del Jordán. Algo que llama la atención es que Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva ¿a dónde? Lo lleva, dice la Escritura, al desierto. Vamos a colocar aquí, los lleva al desierto. ¿Por qué el profeta Isaías habla acerca de una voz? Ayúdenme. ¿Que clama dónde? ¿Por qué en el desierto? Una voz que clama en el desierto. Dios quiere educar a su pueblo en el desierto de la vida. Dios quería educar al pueblo de Israel en el desierto. Mi pregunta es, ¿cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Indisciplinado, desordenado, lleno de hábitos malsanos. Salió de Egipto, mis hermanos, con tanta contaminación de la cultura de los egipcios. Estaban acostumbrados a ver la idolatría, estaban acostumbrados a presenciar todo lo que se realizaba en Egipto. Y Dios quería educar al pueblo de Israel y por eso los sacó con mano poderosa de Egipto y los quería entrar a la tierra prometida. Hay algo muy interesante cuando nosotros leemos estos textos bíblicos y leímos el versículo 2 y ahora dice el versículo 3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte de Sinaí. Hermanos, la cumbre del pueblo de Israel en forma especial fue cuando ellos llegaron al monte de Sinaí. Antes del monte de Sinaí, oigan, Dios permitió muchas cosas al pueblo de Israel porque era un pueblo desordenado. Después del monte de Sinaí, Dios castigaba al pueblo de Israel porque ya el pueblo tenía conocimiento. Quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántas veces pidió carne Israel en el desierto? 2 veces. ¿Cuándo? Una antes y otra después. ¿Qué pasó el antes? ¿Los mató? ¿Qué pasó después? ¿Por qué? Porque ya había conocimiento.
En el monte de Sinaí, el pueblo de Israel recibe leyes, recibe principios de vida, recibe fundamentos que lo iban a hacer como una nación, como una luz del mundo, como la luz de las naciones. Hagamos un paralelismo ahora. Dios nos ha sacado también a nosotros de Egipto y estamos peregrinando en el desierto del mundo y vamos hacia la tierra prometida. Dios también le ha dado al pueblo leyes, le ha dado principios de vida para poder vivir conforme su voluntad. Pero ¿cuántos israelitas hay hoy dentro del campamento de Dios que, al igual que el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, no querían las leyes de Dios, querían las leyes de Egipto? ¿Y qué decían algunos de ellos? Mejor nos iba ¿en dónde? En Egipto. ¿Cómo extrañamos la cultura de Egipto? ¿Cómo extrañamos la comida de Egipto? ¿Cómo extrañamos las bebidas de Egipto? ¿Cómo extrañamos los juegos de Egipto? A tal punto, hermanos, que aquí en el monte de Sinaí, yo les invito a que lean ese capítulo que se llama la apostasía en el Sinaí, la idolatría en el Sinaí. Es increíble, hermanos, tan corrompidos estaban que el mismo líder, el mismo Aarón, hermanos, que había quedado al cuidado del pueblo aquí, cuando Moisés sube al monte de Sinaí con Josué, Aarón queda aquí, en el desierto, aquí, frente al monte de Sinaí, con el pueblo de Israel, y de repente algunos se levantan y dicen, pero ¿dónde está ese Moisés que nos sacó de Egipto? ¿Qué pasó con él? Y le van a reclamar a Aarón, haznos dioses que nos sacaron de Egipto. Sí, dice Aarón. ¿Y qué hace Aarón? Siguiendo la cultura de Egipto. Hermanos, aquí hay una terrible apostasía, aquí, precisamente cuando Dios les estaba dando principios de vida, hermanos. Algo que llama la atención en el versículo 4 del capítulo 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Aquí hay un principio, hermanos, fundamental que Dios dejó en el desierto frente al monte de Sinaí. Tenían ellos, el pueblo de Israel, ellos, como dice el versículo 5, si diereis oído a mi voz. Primero es oír. Hermanos, el oír es el principio ¿de qué? De la fe. ¿Por qué viene la fe? ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios, la palabra de vida. Y es interesante, hermanos, que aquí la Escritura dice en el versículo 5, ahora pues si diereis oído a mi voz, número 1, y número 2, ¿cómo sigue diciendo ahí? Ah, qué interesante, ¿cómo dice? Y guardareis, ¿qué cosa? El pacto. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era el pacto? El pacto era la ley de Dios. La ley de los 10 mandamientos que se estaba promulgando aquí en el monte de Sinaí. Ahí estaba el pueblo de Israel escuchando, hermanos. Dice que el espectáculo más grande que presenció el universo en esa oportunidad es cómo el monte de Sinaí, hermanos, retumbaba y humeaba en mediodía el esplendor, la grandeza de Dios. Ahí en el monte de Sinaí escucharon la palabra de Dios que decía cada uno de los mandamientos. Ahí se dieron los principios de vida. Dice la Biblia aquí en el versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Noten esto, hermanos. Dos cosas fundamentales. Si ellos cumplían con estas dos cosas fundamentales, ¿en qué se iban a convertir, hermanos? ¿Qué dice la parte bíblica, la otra parte ahí? ¿Quién era el especial tesoro? Un especial tesoro. Un especial tesoro. Un especial tesoro. ¿Cuáles son las condiciones para hacer ese especial tesoro de Dios? 1, oír su voz. 2, guardar el pacto.
guardar la ley de Dios. Dos cosas fundamentales que aparece allí, hermanos. El pecado, mis hermanos, es un intruso misterioso que nadie puede explicar su origen, dice la sierva del Señor. Pero ¿qué es pecado de acuerdo a la declaración de la Biblia? Es transgresión a la ley. Y dice también, oír, si oyen la voz de Jehová, guardan el pacto, ustedes serán un especial tesoro. Un especial tesoro de Dios. ¿Cómo Dios no trató ese tesoro por el desierto? Lo cuidó, lo alimentó, lo protegió, le dio tantas bendiciones. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel no cumplió con la medida que Dios establecía. Dios le dio principios de vida al pueblo de Israel. Lo interesante, hermanos, es que en el versículo 5, la otra parte dice, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hoy también nosotros somos el especial tesoro de Dios. Si oímos su voz, si guardamos la ley de los 10 mandamientos. Pero dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. 1. Gente santa. 2. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y aquí me quiero detener un poco en el versículo 8. ¿Qué respondió el pueblo, hermanos? Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. ¿Qué decimos nosotros cuando nos bautizamos? Y hay un texto en Romanos, si no estoy mal, o en Primera de Corintios, dice, examinaos a vosotros mismos. Primera de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo estamos? ¿Servimos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Honramos a Dios por sobre todas las cosas? Leamos el texto bíblico. Dice el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Hermanos, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dice el libro titulado Maranata en la página número 321, también patriarcas y profetas bajo la apostasía en el Sinaí. Estas palabras fueron registradas para nosotros tan ciertamente como lo fueron para los hijos de Israel. Dios debe atraernos a cada uno hacia sí antes de que pueda obrar a través de nosotros en la gran tarea de preparar a un pueblo que se mantenga firme en el día del Señor. Es nuestro deber individual entender qué quiere decir Dios y hacer cualquier cosa que nos ordena. Dios le pidió a Moisés que sacara al pueblo de Israel y que lo llevara a la tierra prometida, pero el pueblo necesitaba cumplir con ciertos requisitos, porque era un pueblo indisciplinado, un pueblo desordenado, un pueblo falto de entendimiento, un pueblo indisciplinado. Dios lo educó durante su peregrinaje por el desierto. Algunos quisieron obedecer la voz de Dios, otros fallaron y no obedecieron la voz de Dios. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros podamos entender el mensaje de Dios para el tiempo en que estamos viviendo. Y algo que me llama la atención cuando hablamos un poco acerca del llamado que Dios hace, así como llamó al pueblo de Israel, en los días de Jesús, Jesús llama a sus discípulos para que comiencen también los discípulos
a poder experimentar el llamado de Dios. Y cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 16 y versículo 18, la responsabilidad que cae sobre Pedro y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Dios siempre va a recibir principios de vida. La iglesia de Dios siempre va a ser dirigida por hombres mortales. En el desierto fue dirigida por Moisés en el Antiguo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento, ahora Dios, a través de Jesús, el llamado que viene a Pedro. Número 1, Dios usa al instrumento humano, usa a Pedro. Número 2, el fundamento de la iglesia es Cristo, hermanos. Y cuando nosotros vemos todo lo que le pasó al pueblo de Israel en su peregrinaje en Israel, es una muestra de que Cristo los dirigía. La roca que los seguía era Cristo. El agua, hermanos, que sale de la peña es Cristo. La roca es Cristo, la roca herida. Todos los símbolos que aparecen en el desierto representan a Cristo nuestro Salvador. La nube que cubría de ese sol abrasador en mediodía representa a Cristo, mis hermanos. Y esa columna de fuego que salía y los guardaba por la noche es un símbolo de Cristo. Cristo dirige a su iglesia, pero siempre usa el instrumento humano para que el instrumento humano también pueda hacer su obra. Y algo que dice Mateo 16, 18, y las puertas del infierno no la destruirán. Es decir, la iglesia de Dios fue establecida por Dios. Increíble cómo Dios llama al pueblo de Israel, lo saca de Egipto con la idea de entrarlo a la tierra prometida, pero para ser un canal de luz, para que brille con esos principios de vida que reciben. Pero lamentablemente, hermanos, el pueblo de Israel falla en su llamado. En Hechos 4:11 dice: este es Jesús, la piedra que ustedes los constructores rechazaron y se ha convertido en la piedra principal. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel desechó a Cristo en la persona de los líderes, de los dirigentes. Y algo impresionante, hermanos, es cuando nosotros seguimos viendo los textos bíblicos y ahora analizamos lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Aquí hay principios de vida que se establecieron también en el Edén. Y yo quiero compartir con ustedes Primera de Timoteo 3:15. Y noten cómo dice la Escritura: para que si tardo, habla el apóstol Pablo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mis queridos hermanos, hay dos fundamentos principales. Este texto bíblico me habla de la iglesia de Dios. Ese texto me dice la iglesia del Dios vivo. Y la iglesia del Dios vivo dice que es, número 1, columna. Dice la Biblia que es columna. Esa columna que menciona la Escritura allí, columna y baluarte de la verdad. Esa columna, hermanos, es que el fundamento de la iglesia está sobre Cristo. Y sobre ese fundamento hay principios de vida que son inamovibles. Nadie puede mover ni un principio de vida establecido por Dios. Y oigan lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 362. Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Y oigan esto que sigue diciendo, que escucha su voz. Dos cosas fundamentales: guarda los mandamientos y escucha su voz. Ahora, esto me interesa. Él está conduciendo no ramas extraviadas. ¿Escuchan? Él no conduce ramas extraviadas. No uno aquí, no otro aquí, allí, sino está dirigiendo un pueblo organizado. ¿Qué está dirigiendo Dios?
un pueblo organizado. Y ese pueblo tiene principios de vida. Principios de vida que todos somos llamados a poner en alto. Vuelvo nuevamente a repetir. Cuando alguien se bautiza, le leen o estudian los 37 principios de fe, conoce los principios de la iglesia y qué dice la gente. Cuando se presentan los candidatos y se les hace el examen, te comprometes, amén, 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 y todos amén, amén, amén. Como el pueblo de Israel, principios de vida. Y cuidado con las voces extrañas. Dios no dirige a un pueblo desorganizado, ni uno allí, ni uno acá, sino que Dios dirige a un pueblo ordenado, organizado. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas voces no escuchó el pueblo de Israel en el desierto? Que invitaban al desorden, que invitaban a la rebelión, que invitaban a regresar ¿a dónde? A Egipto, que invitaban a hacer separación. ¿No es la misma historia hoy? ¿No se repite la historia hoy en nuestro tiempo también? Es interesante estudiar estos puntos porque la iglesia de Dios es una iglesia especial, es el tesoro especial de Dios. Pero ¿cuándo se convierte en tesoro especial? Cuando oye la voz y cuando haga los mandamientos. En 1 Corintios 14:40 la escritura dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden y no de confusión. La repetición de los principios de vida. La repetición de los principios de vida, Dios repite los principios de vida a través de todas las generaciones. Y fueron 4 los principios de vida que el pueblo recibió y que se repitieron en el Edén. Y yo quiero compartir con ustedes estos fundamentos de la iglesia cristiana, que es el fundamento, que es la columna y baluarte de la verdad de Dios para el tiempo del fin. Y algo interesante que nosotros necesitamos entender, mis queridos hermanos, es que la iglesia tiene fundamentos de vida. Aquí tengo un fundamento, una columna, fundamentos y 4 fundamentos. Esos fundamentos de vida, mis queridos hermanos, están bien establecidos como Dios quiere que se establezcan por toda la eternidad. Los fundamentos siempre se han repetido y nosotros siempre los hemos repetido en muchas oportunidades. En primer lugar, hay un fundamento que se dio en el Edén y el fundamento es el matrimonio. El matrimonio, fundamento que la iglesia de Dios debe de tener y saber explicar para el tiempo del fin. Otro fundamento que se da en el Edén es el mensaje de la reforma pro salud. Esos son los principios de vida. Otro fundamento que aparece aquí en el Edén es el fundamento del sábado. Aquí aparece el sábado, que les llamamos nosotros los 4 pilares fundamentales de la iglesia del Señor. Y el otro fundamento, hermanos, que todos los conocemos muy bien, es el fundamento del diezmo. Son principios de vida. Sobre estos fundamentos, hermanos, dependen todos los demás principios de la iglesia, que la iglesia de Dios tiene en esta tierra. Si ustedes notan, hermanos, estos son los principios de vida que nuestra iglesia tiene. Y dentro de esos principios de vida, el seminario que se va a tener habla acerca de ¿qué? De la reforma pro salud. Vamos a hablar de la reforma pro salud. Vamos a hablar de principios de vida. Vamos a hablar cómo hay una conexión directa entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro, pero especialmente cómo la salud puede afectar la vida espiritual también de las personas. Y estos principios de vida que nosotros tenemos para el tiempo en el cual estamos viviendo, mis queridos hermanos, es el pacto que Dios quiere hacer con su pueblo. Si vosotros oís la voz de Dios y guardan el pacto, ustedes serán un especial tesoro. La iglesia no puede minar ni un punto de estos principios de vida. Y la hermana White habla de 2 instituciones gemelas. ¿Cuáles son esas 2 instituciones gemelas?
¿Cuáles son? De estas 4 que están aquí, ¿cuáles son las 2 instituciones gemelas que ella menciona? El matrimonio y el sábado. 2 instituciones gemelas, dice la sierva del Señor. Y si ustedes notan, hermanos, el matrimonio está siendo atacado terriblemente. Y si hablamos del sábado, la piedra de toque, la piedra de tropiezo para el tiempo del fin, va a ser el sábado. Y lo que dice la sierva del Señor es, si nosotros no respetamos las leyes de la salud, la reforma pro salud es el brazo derecho del triple mensaje angélico. Y la sierva del Señor dice claramente que las personas que tienen hábitos intemperantes no pueden entender la verdad de Dios para el tiempo del fin. La intemperancia y la glotonería, mis queridos hermanos, aparecen también como obstáculos. Mañana lo vamos a ver, como obstáculos donde muchos van a fracasar y tropezar. Es fundamentalmente importante que el pueblo de Dios pueda entender esto. Maravillosa gracia de Dios, página 142 dice, el pacto que hizo Dios con su pueblo en el Sinaí debe ser nuestro refugio y defensa hoy. ¿Qué es ese pacto? Nuestro refugio y defensa hoy para nosotros. Refugio y defensa, dice el testimonio. Este pacto tiene una vigencia mucho mayor ahora que cuando el Señor lo hizo con el antiguo Israel en el monte de Sinaí. Interesante. Esta es la promesa que el pueblo de Dios debe de hacer en estos últimos días. Su aceptación por parte de Dios depende del fiel cumplimiento de los términos de su contrato con Él. Nosotros tenemos un trato con Él, un contrato, y ese contrato tiene 2 fundamentos: oír y guardar. Oír y cumplir. Oír, mis queridos hermanos, y el oír viene, la fe viene por el oír. Ya mencionamos esto. Dios incluye en su pacto a todos los que quieren obedecerle, a todos los que hacen justicia y juicio y apartan su mano de hacer cualquier mal. Se les hace la promesa: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Dios ha dado principios de vida a su iglesia. Esos principios de vida nadie los puede modificar. El pastor de la iglesia no los puede cambiar. ¿Cuántas denominaciones cristianas cambian los principios de vida? Si hablamos acerca del sábado, hay un fundamento del error. Si ustedes me ayudan así rápidamente ya para hacer la conclusión, ¿qué hay en la iglesia falsa, en la iglesia Babilonia? Si la iglesia de Dios tiene el matrimonio, tal y como lo dice la Biblia, ¿cómo está el matrimonio en la Gran Babilonia? Divorcio, recasamiento, ¿qué más pondrían ahí? Igualdad de género, incesto, pedofilia, porque ahora esos pecados se permiten y se perdonan. Si hablamos nosotros en Reforma Pro Salud, ¿qué fundamentos hay en las columnas del error bajo Reforma Pro Salud? Comida, carnes, picantes, todo lo que ustedes quieran mencionar. El reino de los cielos no es comida ni bebida, dicen muchos. Y si hablamos del sábado, quitamos el sábado y ¿qué ponemos? Domingo, viernes, todos los días. Y si hablamos del diezmo, se pervierte, hermanos. Es increíble, hermanos, todo lo que nosotros podemos ver y notar. Por eso recuerdan lo que leímos en el texto bíblico que había hablado el apóstol Pablo y el texto que leímos en 1 de Timoteo 3:15, con esto terminamos. Para que si tardo, dice él, sepas cómo debes de conducirte, cómo nos conducimos nosotros dentro de la iglesia de Dios, que es columna de estos principios de vida. ¿Cómo nos conducimos? Es la pregunta, ¿cómo nos conducimos?
sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su bendición, que Dios nos permita poder entender que hay principios de vida que nosotros necesitamos guardar, que hay principios de vida que nosotros necesitamos establecer como fundamentos de nuestra vida cristiana, no solamente en nuestra vida cristiana, sino también en nuestro hogar y en cualquier lado donde nosotros estemos. Dice que nuestra religión la debemos de llevar a donde quiera que vamos. Demos testimonio con nuestros seres queridos inconversos en el trabajo, los jóvenes en la universidad, que den testimonio como Daniel en la corte babilónica, que él propuso en su corazón no contaminarse de la corrupción que había en Babilonia. Y él levantó los principios de vida en su vida cristiana. También nosotros somos llamados a poder vivir los principios de vida para el tiempo del fin. Que Dios bendiga su palabra, es mi deseo en oración. Amén.